para situarnos en lo que estamos y volver a empatar con la línea que estábamos viendo, ya nosotros hemos visto un capítulo de introducción, fue el primero que vimos. Después dedicamos todo un capítulo también a estudiar el contexto en que vivió Jesús, donde desarrolló su misión y su vida. Porque decíamos que no podemos entender precisamente a una persona si no la vemos metida en su contexto. Eso es importante. Uno entiende muchas cosas de esa manera. Después seguimos un capítulo en el cual estudiamos cuál era la relación de Jesús con Dios. ¿Qué relación tenía Jesús con Dios? Y ahí nosotros empezamos a descubrir poco a poco que este hombre que parecía un hombre común, Jesús, de su tiempo, tenía una relación con Dios muy especial, que no la tenía nadie más que él. Porque él le decía a Dios lo que nadie le decía a Dios, le decía a papá. Entonces, eso implicaba que algo nuevo, muy nuevo, estaba manifestándose en la vida, en la manera de relacionarse Jesús, ¿verdad? Por eso, bueno, pues resulta algo realmente interesante, muy importante. Y dedicamos un capítulo a estudiar cómo Jesús vivía su relación con Dios. Eso nos detuvimos un capítulo completo. Vimos que era una relación de intimidad notable. Es decir, para Jesús, Dios no es un ser allá lejano en el cielo, simplemente Dios poderoso, sino que era alguien pero tan cercano a Él, que Él no tenía otra manera de llamarlo que decirle papá. Ni siquiera padre, que es tan formal, sino papá. Y conversábamos un poquito de eso, lo que hacía la diferencia cuando yo le digo a otro papá o cuando yo le digo padre. Hay una diferencia total, ¿verdad? Radical. Luego, y empezamos a descubrir una cosa también, aunque no lo hemos mencionado explícitamente, una cosa también muy singular, porque cuando Jesús le dice a Dios papá, no solamente está considerando a Dios como un ser muy cercano a Él, sino que Él nos está revelando, no solamente nos está revelando quién es Dios, Dios es un Padre, sino nos está revelando que Él es un Hijo. Y ya veíamos en el capítulo cómo Él, por ejemplo, le llamaba a Dios Padre, pero nos enseñaba a nosotros a decirle a Dios Padre nuestro. Y Él nunca se incluía, porque Jesús tiene a Dios por Padre de una manera muy singular, muy especial. Claro, nosotros que ya somos cristianos con recorrido, sabemos por qué. Y es que Jesús es el Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Por lo tanto, es Hijo de Dios, no por adopción o porque fue declarado hijo, sino porque fue engendrado por Dios. Y por eso, como Jesús fue engendrado en su realidad más íntima, en su realidad espiritual profunda, Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del Padre. Claro, cuando Él se refiere a Dios, se refiere de un modo directo como papá, cosa que nosotros aprendimos a hacer de Él. Pero claro, sabemos que no es lo mismo. Nosotros tenemos nuestro padre y nuestra madre, o la hemos tenido. Dios es nuestro Padre de un modo muy distinto. Dios es nuestro Padre porque por el bautismo Él nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu filial, nos dice Pablo, que Dios nos ha dado de su Espíritu, que clama en nosotros, Abba, Padre. Luego, yo soy hijo de Dios porque en mí está el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que me hace hijo del Padre.
Pasa que Jesús tiene el Espíritu de Dios plenamente, porque el Espíritu es Espíritu del Padre y del Hijo. Él lo tiene, diríamos, por derecho propio. Nosotros, porque el Señor nos ayuda y nos lo regala, ¿verdad? Es distinto. Y por eso, cuando Él habla de Dios, habla de su Padre y nos dice a nosotros, vuestro Padre. No dice nuestro Padre. Él no se mete en medio. Porque en verdad la relación de Jesús con Dios es la de un hijo por naturaleza. Él tiene en sí mismo la misma naturaleza del Padre. Por eso es hijo, en el sentido pleno del término, ¿verdad? Como entre nosotros, cuando uno es hijo de sus padres de la tierra, lo es porque uno de alguna manera, ahí entra la biología y mil cosas más, nosotros compartimos la vida de nuestros padres. Nuestra vida no es más que compartir un poco la vida de nuestros papás, ¿no? Por tanto, en Jesús, la vida divina que hay en Jesús es la misma vida del Padre eterno. De manera que fíjense que cuando Jesús dice Abba, nos está descubriendo dos cosas, nos está revelando dos cosas. Primero, que Dios, ¿cómo es Dios? Dios es Padre. Y nos está revelando que Él, ¿quién es? Él es el Hijo. Luego, aunque los discípulos veían a Jesús como un hombre cualquiera, no veían ni rayitos de luces, ni sonaban trompetas cuando Él llegaba, ni músicas celestiales, ni ángeles cantaban a su alrededor. Y sin embargo, cuando Jesús decía Abba, refiriéndose a Dios, sabían que allí había un misterio más profundo. Sabían que ese hombre no era simplemente un hombre, que había algo más. En fin, ya nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos la ventaja de vivir cuando ya la plenitud de la revelación se ha dado en Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que Jesús es hombre, plenamente hombre, pero que también Jesús es plenamente Dios, porque es el Hijo eterno del Padre hecho hombre. Luego fíjense que el Abba nos dice mucho. Nos habla no solamente de Dios, nos habla también de Jesús. Y cuando yo, con un corazón abierto, incorporado a Cristo por el bautismo, digo Padre nuestro, digo Padre, yo estoy no solamente diciendo Dios es mi Padre, sino estoy diciendo en mí hay algo nuevo, que no es lo corriente, en mí hay algo divino que el Señor me ha dado. Porque si yo le digo a Dios Padre, es que yo soy hijo. Y por lo tanto, en mí, cuando yo levanto mi corazón a Dios y le digo Padre, estoy confirmando que yo tengo dentro de mí algo divino. A mí va pasando lo mismo, ¿verdad?, que pasa con Jesús. Pasa que Jesús, cuando dice Padre, está confirmando que Él es un Hijo, el Hijo eterno. Lo está haciendo porque por naturaleza. Nosotros por adopción. Pero lo somos. Luego fíjense que rezar el Padre Nuestro no solamente confirma que Dios es un Padre, que no lo puedo mirar como un Dios loco, que manda cosas para hacernos sufrir y sin sentido. Jamás. Lo que manda Dios todo es paternal. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo estoy asegurándome de que yo soy ciertamente un hijo, que en mí hay sembrada una semilla de divinidad. Fíjense lo que nos dice Pablo. Pablo, cuando habla del bautismo, ¿de qué habla? Habla del nuevo nacimiento. Nosotros, por el nacimiento humano normal, somos hijos de papá y de mamá e hijos de la humanidad.
como un todo. Pero en el bautismo somos hechos hijos de Dios como Jesús. Hijos de Dios. Por tanto, en nosotros hay dos vidas. Hay una vida que es la vida natural, la que recibimos de nuestros padres. Pero esa vida no se queda ahí. Esa vida es elevada por el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios en Cristo, que nos incorpora a Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso participamos del Espíritu Santo que tiene el Señor y podemos decir nosotros también, Padre. Luego, fíjense que el Abba de Jesús nos está diciendo mucho, no solamente de quién es Dios y cómo es Dios, me está diciendo quién soy yo y cómo soy yo. Ay, madre mía, cuando se nos olvida eso, no se nos olvida nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra condición real de hijos de Dios, y no actuamos como hijos de Dios. ¡Qué pena! Es como, antes se veía eso mucho, ahora menos, pero por ejemplo, el hecho de que uno nunca quería deshonrar el nombre de su familia. No, yo soy de los Pérez Rodríguez de Ceibamocha, un pueblecito que había en Cuba. Yo soy Pedro Rodríguez de Ceibamocha, cuidado. Yo no sé cualquiera de un apellido. Y yo sé que aquí en Dominicana los apellidos son muy importantes. Yo soy de la familia tal, de tal lugar. Y yo, oh, por favor. Y nadie le gusta desprestigiar el nombre de su familia. Y lo cuida muchísimo. ¿No es verdad? Ahora di tú, nosotros somos hijos de Dios. Y tantas veces desprestigiamos nuestra condición divina. Que eso hasta que nos choca, ¿verdad? Diga la verdad. No sienten como que decir, yo tengo una condición divina. No es verdad que a veces, como dice, se le está yendo la mano al Padre. No, no se me está yendo la mano. Eso es lo que nos dice la fe. Nosotros tenemos una condición humana, pero también tenemos una condición divina. Bueno, como Jesús. Jesús es humano, 100%, pero Jesús también es divino. Nosotros, igual que Jesús, exteriormente parecemos seres humanos comunes y corrientes. En nuestro interior, en la profundidad de nuestro ser, está el sello que el Espíritu ha puesto en nosotros. Nosotros también somos divinos. Somos divinos, dice el Señor en el Evangelio. ¿No han oído decir, serán dioses? La Escritura dice, todos serán dioses. Y dice también en otro sitio, no necesitarán que nadie les enseñe, porque todos conocerán a Dios cara a cara. O sea, a veces nos olvidamos de que Dios nuestro Padre, por la relación que tenemos con Él, nos hace a nosotros divinos. Yo te adoro, mi amor. ¿Se puede decir con propiedad, desde un punto de vista cristiano? Alguien, si ese alguien tiene en su corazón a Dios y es divino por la participación en el bautismo de Cristo, es digno de adoración, porque en Él hay algo divino. Nosotros adoramos a Jesús, ¿sí o no? Sí. No, ajá. Pero si Jesús es humano, entonces nosotros adoramos a un hombre. No, Jesús no es un hombre. ¿Adoramos a Jesús? Entonces adoramos a un hombre. Sí. Lo que pasa es que ese hombre es también hijo de Dios. No lo adoramos porque sea hombre, lo adoramos porque es Dios. Y cuando tú haces cuenta
que, ¿cómo se llamaba? La mamá de San Agustín. Mónica, Santa Mónica. Mónica tenía la costumbre de cuando Agustín era chiquitico y estaba en la cuna, ella rezaba todos los días delante de su hijo. Y mirando al hijo, le hablaba a Dios. ¿Por qué? Porque Mónica comprendía que aquel cachito de ser humano, que todavía de santo no tenía ni el nombre, era una manifestación clara de la presencia de Dios en su vida. Por su inocencia, en aquel momentico era un pequeñín, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacáramos la consecuencia, por eso mismo Jesús nos dice en Mateo 25, 31 y siguiente, nos dice aquello del juicio final. Aquello de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Cada vez que lo hicieron como uno de estos, a mí me lo hicieron. Porque en todo ser humano, de una manera u otra, está presente Dios. Fíjense que el mismo Génesis nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos bautizamos, no somos simplemente imagen y semejanza de Dios. Somos Dios, hijos de Dios. En Cristo, por supuesto, en Cristo, por Cristo, ¿verdad? Luego fíjense la profundidad que tiene para nuestra relación de intimidad con el Señor, que nosotros conozcamos cómo para Jesús la relación de intimidad con el Señor lo llevaba a llamarle papá. Porque no es una simple curiosidad de cómo eso le llamaba. Le llamaba papá. Mira qué cosa, qué curioso. No, es todo lo que implica para Él y todo lo que implica para Dios y todo lo que implica para nosotros. Por eso Dios, cuando uno dice Dios, hay que saber desde dónde lo dices. Porque si lo dices, qué sé yo, desde el Islam, cuando tú digas Dios, estás pensando en una imagen de Dios determinada, un Dios que puede mandar a hacer hasta la venganza y la guerra santa, matar gente en nombre de Él. Pero cuando tú dices Dios, qué sé yo, desde el judaísmo, tú estás pensando en aquel que nos dio las normas de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no es invento cristiano. Eso está antes en la tradición judía y nosotros lo hemos asimilado. Es el Dios justo, el Dios que hace alianza, el Dios de Sinaí. Es un Dios muy serio y que castiga la culpa de los hijos, de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos. Pero cuando tú dices Dios desde la fe cristiana, wow, no tiene nada que ver con lo anterior. Tú estás diciendo mi Padre, de la cual yo soy hijo, hija, en quien puedo tener absoluta confianza. La diferencia es brutal. ¿Ven? Por eso, el capítulo anterior nos abrió hacia el mundo del misterio de Cristo. Misterio de la intimidad. Cómo es Cristo por dentro en su relación con Dios. Y eso nos abre también al mundo de la intimidad de Cristo con nosotros. Porque nosotros somos sus hermanos. Por tanto, cuando Cristo nos mira, ¿a quién mira? A su hermano. Cuando si tú tienes hermano, cuando tú miras a tu hermano, a tu hermana, es igual que mirar a cualquiera por ahí por la calle. Es igual. ¿Sí o no? No. Cuando tú ves a tu hermano, hay lazos de sangre que te hacen sentirte cercano, estar en comunión con esa otra persona que es tu hermano. Es más, a veces no digas tu hermano, di tus primos, primas. No es lo mismo. Tú sientes
que hay algo de sangre ahí que ala. Aunque no esté muy bien, aunque piense distinto, concho, pero esto hermano, esto hermana. Y por la familia. Ahora fíjate, cuando Jesús nos ve a nosotros, ¿a quién ve? Que a quién ve a nuestro hermano, a su hermano. ¿Con qué cariño nos querrá el Señor? ¿Somos capaces de darnos cuenta? Es ese mundo inmenso de la intimidad, el mundo interior de Jesús. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo de rico y de maravilloso? ¿Cómo será que Jesús siente las cosas? ¿Cómo las ve? No como nosotros, desgraciadamente. Nosotros somos aprendices que intentamos seguir al Maestro. Y eso es seguir a Jesús. Y eso es creer en Jesús. Eso es trabajar en la obra que el Padre quiere. De que nos hablaba el Evangelio de hoy lunes, ¿verdad? Que es sentir las cosas como Jesús. Eso cambia radicalmente nuestra manera de vernos a nosotros mismos y al mundo. Es decir, desde la intimidad con Jesús, con el Padre, nosotros podemos revernos a nosotros mismos, reinterpretarnos. Qué pena, cuando uno se da cuenta de eso, uno se da cuenta que no cabe en complejo y menos de inferioridad. Si algún complejo nos puede caber, tiene que ser de superioridad. No decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Figúrense ustedes. ¡Qué cosa! Y es verdad que lo somos. Que lo más tremendo del caso, que no es una frase bonita que yo estoy diciendo. Esto es lo que nos dice la fe. Ese es el mundo, por lo tanto, interior de Jesús, la intimidad de Jesús. Y ahí, por eso, mentamos al Padre, que es lo que hemos estudiado explícitamente, pero no solo el Padre, también todos nosotros entramos en esa manera de ser íntimos, Jesús y el Padre. Entramos porque estamos en Él, porque somos hijos del Padre de Él también, y porque estamos metidos, ¿verdad? Porque tenemos una vida nueva que nos ha dado el Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, para empezar, y aunque estemos ya en el medio casi, nos ponemos de pie y vamos a presentar este ratico que ya estamos teniendo y que completaremos delante del Señor. Y le vamos a decir al Señor que por favor haga que jamás olvidemos su condición filial, para que jamás olvidemos nuestra condición filial, que nosotros de verdad nos portemos como hijos del Padre y podamos así construir ese mundo a la manera del Padre. El mundo hoy no está al estilo del Padre, está muy complicado. Y Él justamente envió a su Hijo para hacer el mundo a la manera suya. Y esa es la misión del Hijo y es la nuestra. Cada cual con lo que pueda. Sabemos que no lo podemos todo, el único que puede todo es Dios. Pero en la medida en que podamos ir construyendo un mundo mejor. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos. Y entonces hoy vamos a un poquito salir de ese núcleo que es la intimidad de Jesús. Y bueno, y vamos a ver que esa manera de vivir en Jesús, de Jesús con el Padre, tiene consecuencias. Que no es solamente algo medio romántico, sentimentaloide, estilo novelita. No, no, no. Eso tiene consecuencias muy serias. Y si fuéramos a ver la primera consecuencia seria que tuvo el hecho de que Jesús
y el Padre tuvieran una relación mediada por la palabra Abba. ¿Cuál fue la primera consecuencia muy seria que tuvo para Jesús? ¿Cuál? Por eso, ¿qué pasó con Jesús? Se sacrificó. Ahí está. La Pascua que acabamos de celebrar. ¿Por qué Jesús fue a la Pascua? ¿Por qué entró en ese torbellino que empezó desde que nació, pero así con fuerza, en lo que nosotros llamamos Semana Mayor, Semana Santa, que celebramos en la Semana Santa? ¿Por qué se metió? Porque es el Hijo del Padre y Él vino a hacer la voluntad del Padre. En un lugar Jesús dice, yo he venido a hacer, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En otro lugar dice, yo estoy desesperado, ardiendo, deseando que llegue mi bautismo. Claro, se estaba refiriendo a su pasión, que llegue mi bautismo. Ardo en deseos, dice Jesús. Y aquí está el puentecito. Todo lo que es el reino que Jesús empezó de hecho a construir. Es decir, una realidad, un mundo no cerrado a Dios, sino abierto a Dios. Ese puente lo comenzó a construir Jesús. Porque el reino que quiere construir Jesús no es su reino. A veces en la liturgia y a veces decimos el reino de Cristo, reino de justicia, de amor y de paz. Y nos confundimos porque parece que es de Él y solo de Él. El reino de Cristo es el reino del Padre. Jesús no vino a construir su reino, sino el del Padre. Pero claro, como Él y el Padre son una sola cosa, acaba siendo que el reino del Padre es su reino. Pero hay que entenderlo bien, porque si no parece que Jesús vino a hacer una especie de propaganda política para hacer su reino. Partido político, iglesia. Objetivo, hacer el reino de Cristo. Es el reino del Padre. ¿Y por qué es del Padre? Es de Cristo. ¿Y será también del Espíritu? Sí, el reino del Espíritu. Y es un punto de vista muy interesante, porque si yo lo miro desde el Espíritu Santo, el reino es un reino donde el amor, la verdad, la sabiduría, la inteligencia, los dones del Espíritu, el discernimiento, el temor de Dios, deben ser la ley nueva que mueva a la gente. Salir de la ley antigua del pecado y entrar en la nueva ley de los hijos de Dios. Bueno, Pablo nos va a insistir mucho en eso. ¿Quién tiene el Espíritu y quién no tiene el Espíritu? Enseguida uno se da cuenta. Porque vive en un mundo distinto. Qué cosa curiosa. Eso es bien curioso. El reino de Dios es un reino donde se vive de una manera distinta. Yo no vivo en la lucha por ver a quién gano, ni a quién quito para ponerme yo, ni estoy en esa bobera de que yo tengo que brillar y opacar al otro. No, ese no es el reino de Cristo. El reino de Cristo supone, y entramos al reino de Cristo, cuando cambiamos nuestra manera de vivir, cuando pensamos distinto, cuando sentimos distinto, cuando actuamos de manera diferente. Es entonces que estamos en el reino de Cristo. Eso es vivir en el reino de Cristo, por tanto en el reino del Padre. ¿Se dan cuenta? A veces queremos que el reino de Cristo son estructuras. El reino de Cristo en primer lugar no son estructuras. Ministerios, comités centrales, equipo de no sé qué,
equipo de no sé cuánto, comisión intercongregacional de no sé qué, y comisión episcopal para los mosquitos verdes en los pantanos azules. No, nada de eso. Eso no es el reino. El reino es vivir con otros criterios. Que para mí lo importante es hacer el bien por encima de otra cosa. Pero a mí es importante no el que tenga mucho dinero, o el que tenga mucho poder, o el que se vista más lujosamente. Eso para mí no es lo importante. Cuando para mí eso no es lo importante, yo estoy en el reino. Cuando para mí lo valioso, los valores, no son dinero, fama, sino cuando para mí lo valioso es la humildad, la sencillez, la verdad, la justicia. Estoy entrando de lleno en el reino. Si no, después cuando tengan tiempo, cojan el prefacio de la misa del día de Cristo Rey. Búsquenlo. Y de ahí está la descripción como es el reino. Dice, reino de justicia, de amor, de paz. ¿Cómo describen el reino? No dice reino que domina todos los territorios, reino que produce mucho dinero. No, nada de eso. Prefacio de la fiesta de Cristo Rey. Buscan un misal. Tacatá, fiesta de Cristo Rey, que siempre es una fiesta que es el último domingo del tiempo ordinario. Está al final, antes de comenzar Adviento. El último domingo es la fiesta de Cristo Rey. Y verán ustedes la descripción del reino. Pasa que nosotros cuando oímos reino, nos imaginamos a Leticia y al Felipe en España y al trono, nos imaginamos a los de Bélgica, pensamos en los grandes reyes de la historia. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Eso no. Porque lo que tiene que ver con el reino de Dios, repito, es que uno piense, sienta y obre como Cristo. Lo demás es accesorio, pero no es básico. O sea, tenemos que extender el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia, hacer crecer el reino de Dios. Por tanto, es esto que estoy diciendo. No es otra cosa. No hacer mucha propaganda, que sonemos en todas partes. Eso no es lo que hace crecer de verdad el reino de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, vean que eso que estoy diciendo, ¿de dónde nace? Bueno, del tipo de intimidad que Jesús tiene con el Padre. Porque lo que no puede ser que yo sea queriendo al Padre y deseando hacer la voluntad del Padre, pero cuando llegue la hora de los mameyes, la hora de la verdad, no, yo hago cualquier cosa menos lo que quiere el Padre. Entonces, el Padre quiere justicia, humildad, amor, y yo hago todo lo contrario: bombo, palatillo, oropel, escándalo, notición. No juega, la lista con el billete no cuadra, no funciona. Entonces, de eso, poquito a poquito, tenemos que ir abriendo la cabecita, el cocorioco, ir abriéndolo, el corazón. Fíjense que sentir como Cristo nos lo pide Pablo. Acuérdense, esa carta es fundamental. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Él empieza así: tengan en su corazón, dice él, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y sí, diciendo, él, siendo poderoso, siendo el dueño del mundo, se rebajó y se hizo uno de nosotros. Vamos a ver, tú, en tu acción pastoral, apostólica, tú, sabiendo tal vez más que los demás con quien tú estás trabajando, tú sabes bajarte para que los demás entiendan, para que los demás progresen. Sabes adaptar tu lenguaje, tu manera de ser,
Ah, no, yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal, aunque yo vaya a trabajar con gente que es muy pobre, que no tiene casi ni de comer, ni con muy mala higiene, yo voy vestido como mi clase. Yo voy con zapatos de no sé qué, camisa de no sé cuánto, pero yo no voy con un vestidito como ellos, no. Yo voy a hacer la caridad de volcarme. ¿No es así lo que hizo Cristo? Cristo se despojó. Se despojó de su rango y pasando como un hombre cualquiera. Fíjate, si pasó por uno cualquiera, que mucha gente no descubrió quién era él y lo mató. Pasando como un hombre cualquiera. Entonces, ustedes ven, el reino de que estamos hablando, de que de hecho vamos a empezar a hablar, es un reino que está, fíjense, parece que está todo fuera de Cristo. El reino algo de fuera. Pero el reino de fuera no se sostiene sin lo de adentro. Esas lámparas están en su sitio porque están enganchadas al techo de alguna manera, agarradas, cogidas, porque si no, se caen. El reino, que es una cosa exterior, no pertenece precisamente a la intimidad de Dios, o no parecería ser algo de la intimidad de Dios, de Jesús. Ay, tiene una relación fundamental con la intimidad de Dios. Porque si Jesús no tuviera, por ejemplo, una intimidad con el Padre tan grande, que Él se sintiera con el Padre con tanta confianza, como un buen hijo se siente con su Padre bueno. Si Él no tuviera esa confianza, cuando el Padre le dijo, bueno, ahora toca la cruz, diría, de eso nada, conmigo no cuentes, porque tú, después que tú me vas a dejar en el aire, ¿qué seguridad tú me das? Jesús cuando va a la pasión, todo está en contra. Su pueblo, los jefes de su pueblo, sus mismos discípulos salen corriendo. Nadie cree en Él, nadie apuesta por Él. Llega un momento en la cruz que Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se siente hasta que el Padre le ha abandonado. Pero, a pesar de todo lo que le hacen, la última frase de Jesús, Padre, antes decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren el cambio de lenguaje. Padre, ya no es Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, el último acto de Jesús vivo entre nosotros es un acto de radical confianza en el Padre, aunque no se veía ningún signo exterior de que el Padre estaba allí echando un ojo. No, porque obediencia parece obediencia, someterme. Sí, es obediencia, pero no ese tipo de obediencia de sumisión. Es una obediencia en confianza, en el amor que confía. Porque cuando Jesús dice eso, no está en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo que soy, todo esto que está pasando, yo lo pongo en tus manos. Entonces, ¿qué? En esa acción de la muerte de Jesús, ¿verdad? Con todos los perendengues que tuvo la muerte del Señor, la intimidad con Dios influye. ¿Sí o no? Hombre, sin la intimidad con Dios no puede haber una entrega al trabajo por el reino. Por eso que quiere trabajar por el reino, pero no tiene vida interior, no tiene una relación viva, sólida con el Señor, mentira, no puede. A la larga se cae. Porque ¿quién lo sostiene en el esfuerzo? ¿Se dan cuenta? Y esto es vital, esto es absolutamente vital. Porque, señores, ¿quién de nosotros no ha pasado por momentos de prueba difíciles? Bien difíciles. ¿Qué es lo que te sostiene?
en la prueba. ¿Por qué no manda a Dios y a toda esta gente, iglesia, para lejos? No vamos a decir para dónde. No los mandas lejos. Dice que te echo todo para arriba y se acabó. No. ¿Por qué tú sigues? Porque tú confías en la palabra del Señor, que te dijo que el que venga conmigo llegará. Yo soy el camino, la verdad y la vida, llegará al final. Y tú confías en esa palabra. Y aunque todo el mundo a tu alrededor te esté diciendo, no, que es una locura, tú vas. Sin esa relación que nos sostiene en la gracia, todos hubiéramos renunciado hace mucho rato a seguir a Jesucristo. Y no estaríamos construyendo el reino. Claro, cuando no estamos unidos bien a Dios, cuando la intimidad con el Señor se arranca, se separa de nuestra religión, de nuestra fe, como una cosa medio romanticona que queda por allí, de sentimentalismo, no de sentimiento, sino de sentimentalismo, entonces estamos perdidos. Porque cuando llega la lucha por el reino de verdad, cuando hay que, como dice Pablo, coger la espada de la fe, protegerse con el yelmo de la prudencia, nos pican en pedacitos. Porque además nuestro enemigo no es cualquiera. Como dice Pedro, luchamos contra demonios, que no son ningunos niños bobos. Entonces, lo único que nos puede defender es, hoy ustedes verán que la iglesia siempre está diciendo, la oración, los sacramentos, porque eso es lo que nos da fuerza. La intimidad con Dios es lo que nos mantiene luchando por el reino. Reino sin intimidad con Dios es imposible, porque nosotros no somos unas maravillas del siglo XXI, somos débiles y frágiles. ¿Qué nos da fuerza? La fuerza nos la da justamente la gracia de Dios en nosotros, cuando somos capaces de ser íntimos con el Señor. Luego aquel que quiera trabajar por el reino, la precondición es mantenerse siempre. Fíjense, no antes y después se acabó, no por un tiempo y ya, sino mantenerse siempre en intimidad con el Señor. Íntimo, socio, amigo, compañero. Eso es lo que nos permite de verdad construir el reino. Ese reino del cual, bueno, empezaremos a hablar más detalladamente el próximo lunes. Aquí lo que hemos hecho hoy es una introducción muy genérica. ¿Cómo se nutre esa intimidad con el Señor? ¿Cómo se nutre la intimidad con el Señor? Díganmelo ustedes, cristianos. Oración, tu trato con el Señor. Claro. Cuando tú llegas a conocer, por ejemplo, tú estás en un empleo nuevo y tú no sabes hacer tu puesto de trabajo, ¿a quién te ponen? A una persona con experiencia que no, esto se hace así, no, aquello no lo hagas así, no, mira, aquí se hace tal cosa, y tú vas aprendiendo. Pero si tú no tienes ninguna relación con nadie, ¿cómo vas a aprender tu puesto de trabajo? ¿Cómo vas a saber construir el reino si tú no sabes nada del arquitecto, del ingeniero que construyó y del maestro de obra? Tú tienes que estar allí al pie de obra. Y por eso hay que la oración, con la palabra de Dios, con el modo que sea, pero oración, comunión con el Señor. Y después, bueno, dentro la oración más sublime y más efectiva que podemos tener son todo lo que tiene que ver con los sacramentos. La misa, la recepción de la Eucaristía, pero no como si fuera una varita mágica, sino yo recibo la Eucaristía y yo veo que Jesús se entrega por mí y se hace mi comida. ¿Soy yo comida para los demás? ¿Me dejo comer por los otros para que los otros tengan vida? Cuidado, no es abusar de los otros. Eso no es dejarse comer por los otros. Pero con una madre, un padre de familia, o tú con un amigo,
o con una comunidad, tú restringes lo que serían tus derechos para que los otros aprendan, para que los otros sigan el buen camino. Ay, sí. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús se deja comer. ¿Pero para qué se deja comer? Para que tú y yo tengamos vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. No dejarte comer en el sentido que abusen de ti. Porque si abusan de ti, pero los otros no encuentran al Señor, sino que se ponen más engreídos y más soberbios, pues no le doy nada de comer, que se mueran de hambre. De mí no van a comer. Pero si dan mi vida, dan mis preferencias, mis gustos, para que el otro pueda. Nos pasa tantas veces con los compromisos eclesiales, que tenemos un compromiso eclesial serio de formación, y entonces por cualquier quítame esta paja lo anulamos y decimos no puedo ir porque tengo que ir con mi familia a unas vacaciones a la montaña X. Y se acabó y dejaste todo. No te dejaste comer. No, quien recibe la Eucaristía tiene que tomar ejemplo de la Eucaristía. ¿Qué pasa en la Eucaristía? Cristo se deja comer para que tengamos vida. Tú te dejas comer para que otros tengan vida. Ah, no, yo no. Ah, entonces tú no sigues. ¿De qué vale la Eucaristía? No aprendes nada de la Eucaristía entonces. La Eucaristía entonces es un vacío. ¿Ves? La Eucaristía nos enseña a ser como Jesús. ¿Y Jesús qué hace en la Eucaristía? Se deja comer para que nosotros tengamos vida. Son cosas complicadas, ¿verdad? Que a veces no pensamos mucho. Ojalá que ustedes, qué sé yo, en estos días hasta la semana que viene, les den vueltas a esas cosas en la cabeza. Y yo me dejo comer. Y yo me dejo comer bien. O yo estoy alimentando egoísmos por, en definitiva, fragilidades y debilidades mías, no por amor a Dios. Ah, pues eso no. Eso lo corto. Pero es algo en lo cual yo dejándome comer doy vida. Entonces yo vivo la Eucaristía. Vivir la Eucaristía es esto. No estar muy devoto en la celebración con la manita junta y los ojos en blanco porque estoy mirando al cielo. Vivir la Eucaristía, no sentir que se me eriza la piel y ay, el Señor me ha hablado. Todo eso es bobería. Vivir la Eucaristía es dejarse comer por los demás, porque eso es ser Eucaristía, ser devoto de la Eucaristía, más que irse y sentarse 3 horas delante del Santísimo expuesto. Si tú eso no te ayuda para dejarte comer, ¿para qué vas delante del Santísimo? Tú no eres Eucaristía. Y fíjense que ahí lo que está son los sacramentos. ¿Cómo vivimos los sacramentos? ¿Cómo los vivimos? Nos convertimos en el sacramento que damos, que pregamos. Para nosotros los curas es una cosa muy seria, porque muchas veces nosotros no vivimos lo que damos en los sacramentos. Ok, ¿lo dejamos por aquí? Muy bien. Entonces nada, nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con alegría. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Muy bien. Nos vemos pues.